Hola, soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas y de Encuentra tu persona vitamina. Estoy hoy aquí con vosotros para hablar con Carmen Peñas de belleza y salud mental. Espero que lo disfrutéis. Pero si nosotros no nos sentimos a gusto con nuestro cuerpo, con nuestro físico, eso genera problemas de inseguridad y de autoestima, ¿no? Es decir, no conozco a nadie que no haya tenido un problema depresivo, que no te haya dicho me veo feo, me veo gordo, me veo poco atractivo, me disgusta mi cuerpo. El otro día me decía una paciente monísima, ideal, pero que está con una depresión grave, me decía, no voy a trabajar porque tengo miedo de que me vean fea, de que me vean lo fea y lo gorda que estoy. Una persona normal, bueno, es una persona guapa, no es normal, es guapa, pero un estado depresivo te impide disfrutar de tus cualidades físicas y por lo tanto cuidar la belleza es básico para estar a gusto con uno mismo y eso es súper importante. Es esa armonía entre los diferentes componentes que lo forman y esa armonía hace que te sientas a gusto con ella. Si nosotros en psiquiatría tenemos cuadros muy graves, o sea, desde la anorexia, las dismorfofobias, es decir, de repente uno se obsesiona con que una parte de su cuerpo no está en armonía con el resto, desde la gordura, desde las piernas, desde la nariz, las orejas grandes. A veces es real, pero muchas veces nuestro cerebro lo sobredimensiona y te genera muchísimos problemas de autoestima y de inseguridad. Y no olvidemos que la autoestima es la voz interior, es decir, todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando nuestra vida. Y en las mujeres, esa voz interior está muchísimas veces relacionada con el cuerpo. Has engordado, estás fea, tienes arrugas. Es más femenino. Esa voz interior es muy femenina en la belleza. Los hombres en general no van por la vida diciendo, uy, engordado. Es mucho menos, puede pasar, pero es menos frecuente. Pero la mujer... Cada vez pasa más. Es verdad que cada vez pasa más porque cada vez hay una mayor conciencia de la salud física, ¿no? Y entonces, pues cuando te ves mal... Pero en la mujer... ese impacto es mucho mayor en la psicología. Cuando tú no te ves bien, eso en la mujer se transmite en las áreas de la vida. O sea, lo ves en cómo trabaja, en cómo se viste. Es decir, al final, la mujer, todo el tema de la belleza y de la vestimenta tiene muchísimo que ver con cómo se siente con ella misma, ¿no? La seguridad que tiene. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el ser humano es la inseguridad, porque la inseguridad es la que te impide empezar un reto, enfrentarte a las oportunidades que te surgen, resolver los conflictos internos, resolver los conflictos externos. La inseguridad es no atreverte, tener miedo constante. Y el miedo constante debilita al cerebro y debilita tu sistema inmune. Y tú sabes, Carmen, que yo hablo muchísimas veces del cortisol. Y tendría que hablar hoy del cortisol, no puedo no hablar. Ese miedo nos intoxica de cortisol. Y esa intoxicación de cortisol va a tener consecuencias a 3 niveles. Y a nivel físico, que es lo que hoy nos concierne, tiene muchísima importancia. Por ejemplo, en la piel. Los fibroblastos y todas las células regenerativas de la piel necesitan que el cortisol esté equilibrado para poder regenerar la piel, para tener luz, para evitar las arrugas, las manchas. Pero cuando tú estás en sensación de amenaza, tu cerebro dice, la piel no es importante. Cuando tú estás en guerra y estás en las trincheras, tu organismo cuida la parte del organismo para poder luchar. Y no cuida la piel, porque no tienes que estar con una piel brillante, guapísima, estupenda, en plena guerra. Tienes que sobrevivir. Por lo tanto, cuando tu cerebro percibe que estás en amenaza constante, toda tu piel, toda la parte que es la piel, la cara, que es el espejo del alma, es la primera que se deteriora. Las ojeras, las arrugas, las manchas, la piel seca. Y entonces la gente dice, esta persona tiene la cara regular, se te nota en la cara que no has descansado, lo estás pasando mal, te lo veo. Yo a mis pacientes, que les hago quitarse la mascarilla para verles la cara, ya sé en los 3 primeros minutos cómo viene, solo por verles la cara. ¿Qué pasa? Que cuando esos periodos de estrés se mantienen en el tiempo y esa cara pierde la luz, ese cuerpo empieza a deteriorarse, empiezas con esa grasa en la zona de la tripa, que es muy típica de los periodos de intoxicación de cortisol, tu cuerpo no te responde, te sientes mal contigo mismo, estás raro, retienes líquidos, o sea, todas esas cosas que van sucediendo hacen que ese estrés sea peor porque no estás a gusto contigo mismo. Entonces muchas veces hay que cuidarse el interior, pero cuidarse un poco el exterior también ayuda a venirse un poco arriba. No son esos tips externos que dices, oye, pues te voy a dar un ejemplo, Carmen. Cuando uno teletrabaja, está muy bien al principio, pero de repente uno va en chándal, no se cuida nada, un moño en la cabeza, y al final tú según como te encuentras físicamente e interiormente, produces, y llega un día que entras en barrena, porque ya te da todo igual.
Cuando tienes que volver a salir a la calle, te pones un pantalón, te cierras el botón, te pones un tacón si es de las que te gustas el tacón, te pintas el ojo, te pones un colorete y de repente te ves más guapa. Y como te ves más guapa, estás más resolutiva. Entonces creo que es muy importante que seamos conscientes del cuidado de la belleza, pero cuidado con los cánones de belleza. Que esto tú ya sé, te dedicas a lo tuyo y me encanta, pero a veces los cánones de belleza son tan exigentes en los tiempos que corren que no estamos a la altura. Que muy poca gente pasa los cánones de belleza que vemos muchas veces en la prensa. Tú sé porque estás estupenda, pero no. Déjame que haga este apunte. Pero que yo siempre digo, aprender a cuidarse, sobre todo saber cuáles son mis puntos débiles, y a veces con pequeñas cositas uno recupera un poquito de seguridad en sí misma. Y a mí eso me parece, la verdad, me parece clave. O sea, ¿tú crees que la cirugía plástica ayuda a la salud mental? Yo creo que la cirugía plástica a ciertas personas les ha salvado. Y entonces al final estamos todo el día con nuestro cuerpo, nos vemos reflejados en los espejos, en las tiendas, nos miramos, sentimos cómo nos aprieta el pantalón, sentimos cómo nos quedan las cosas. Y sentirte a gusto contigo mismo, pues oye, es que es maravilloso, ¿no? Y te ayuda a hacer frente mejor a la educación de tus hijos, a tu trabajo, a tu entorno. A tu entorno. A tu entorno se lo pones más fácil cuando te sientes bien. Claro. Y si no te sientes bien, estás irritable. Entonces, el cuidado, y yo hablo mucho de la prevención, pero es que hay cosas que no son de prevención, porque uno nace así, es decir, y entonces... Bueno, pero por ejemplo, hay evidencia científica contrastada y demostrada de que, por ejemplo, si te pones un botox a tiempo y evitas que tengas aquí una marca de enfadada y no tienes una mirada más relajada, te sientes mejor, haces sentirte a los demás mejor. O sea, es muy curioso, pero cuando uno se cuida estéticamente, ayuda a sentirse mejor. Efectivamente, y de hecho, al final la cara es el espejo del alma, lo decíamos antes, ¿no? Y entonces, una cara relajada es una cara que inspira a los demás confianza. Yo he hablado mucho últimamente de las personas vitamina y que tenemos que generar oxitocina en nuestro entorno. Y una de las cosas que se ha visto es que cuando tú estás relajada, cuando miras a una persona con cariño, con esa cara, con ese semblante de placidez, esa persona genera oxitocina y tú también. Si tú estás con esa cara enfadada, de tensión, el rictus torcido, esa persona pues está en tensión. Y que parte de la vida consiste en aprender a mirar, ¿no? Mi padre tiene una frase que me encanta que dice: saber mirar es saber amar. Y a veces esa mirada que se relaja, pues el botox o las vitaminas o lo que sea necesario, ayuda a que de repente esa cara tiene luz. Y esa cara que tiene luz es esa cara que ayuda a generar oxitocina en el ambiente y pues uno se siente mejor y se siente mejor y hay más apertura de almas, porque cuando tú estás con alguien que está enfadado no le cuentas ni la mitad de las cosas. Andas con tensión, efectivamente, porque aquí la doctora de la oxitocina, que ya lo has mencionado, pero ¿qué opinas de que los influencers naturalicen el hecho de cuidarse? O sea, ¿tú crees que ayudan a la obsesión o ayudan a naturalizar el cuidado? O sea, nos acompasan mejor o sea, te ayudan a que hagas más ejercicio o a que te cuides más en la dieta. ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que hay que humanizar el mundo influencer, modelos, actrices, famosos, etcétera, porque los ves todo el día como si salieran de la peluquería, del maquillador y siempre que todo les queda bien. Y la vida real pues no es esa. O sea, quiere decir que la vida real es que hay mucho trabajo detrás para aparecer así de guapa en una premiere o en unas fotos de modelo, ¿no? Creo que ayuda mucho a la prevención, es decir, hablar pues de una alimentación saludable, de que uno come sano, de que uno se cuida, de que uno va a hacer ejercicio, o sea, me parece que ayuda para ver que todos somos normales y que tenemos días que todo el mundo, incluida la mujer más guapa del mundo, las modelos más guapas del mundo, con una ojera. Es decir, que la ojera existe en todas las personas del mundo y a veces parece que no. Que hay gente que no tiene una ojera, ¿no? Me acuerdo hace unos años pues que salían esas fotos, ¿no? De las modelos recién levantadas y la otra, ¿no? Y decías, te quedas impresionado, pero bueno, la gente te decía, bueno, al menos no me pasa solo a mí, ¿no? Es decir, sentirse inferior, pues volvemos a lo mismo, genera mucha inseguridad. Entonces creo que ayuda, también creo que hay demasiada oda a la imagen hoy en día y pienso, por ejemplo, en... ¿Y tú qué piensas de la sociedad? ¿Hacia dónde va a ir?
Bueno, a mí me preocupa mucho que es una sociedad muy enfocada solamente al plano físico, es decir, cuesta mucho interiorizar. Estamos metidos en las redes sociales, estamos en el mundo de la pantalla y nos cuesta mucho frenar para poder conectar con nuestro interior o conectar con la naturaleza o conectar pues con la belleza de otras cosas, porque vas descubriendo una ciudad y estás más pendiente de tu móvil, te vas a París y estás haciendo fotos y estás metiéndote en Instagram y no estás disfrutando. Vas a hacer una excursión al campo y estás más pendiente si hay wifi, bueno, si hay wifi no, si hay conexión, si hay datos, que de lo que estás observando, ¿no? Y entonces no frenar nos enferma, no conectar con lo bueno nos enferma, no conectar con nuestro interior nos enferma. Y tanta drogodependencia emocional, tanta emoción intensa, tanta necesito sentir y ojo, deja de sentir y desconecta de tanta emoción y conecta con tu interior, ¿no? Y cuando conectamos con nuestro interior somos capaces de crecer, somos capaces de sanarnos. El ser humano no puede vivir siempre en el sistema nervioso simpático, que es en el de la hiperalerta, el del cortisol, el de las amenazas. El ser humano no está diseñado para vivir ahí, está diseñado para a veces luchar, a veces recuperarse en el parasimpático. Y el parasimpático es desconecto de las redes, desconecto de la pantalla. Se ha visto que las redes sociales generan dopamina, que es la hormona de las adicciones y la del placer. Por eso hoy en día tratamos pues muchas adicciones a los videojuegos, a la pantalla y tal, con medicación muy similar a la adicción a la cocaína, porque son circuitos cerebrales muy similares. Es decir, quiero algo y lo quiero ya. Quiero comer sushi ahora, quiero comprarme un libro ahora, quiero entonces, Amazon, Globo, todo lo que es la gratificación instantánea. Quiero todo y quiero ya. Y no sabemos posponer la recompensa. ¿Esto es el futuro o no? Bueno, por aquí va, pero yo intento prevenirlo, concienciar, porque por supuesto. Y porque se está modificando el cerebro. Estamos modificando el cerebro de los niños. Es decir, si tú le dices al cerebro de un niño, del cerebro en formación, lo quiero todo y lo quiero ya. Y lo quiero ya. Y la vida, lo más importante, lo que más felices nos hace en esta vida es el amor y el trabajo bien hecho. Y ni el trabajo bien hecho ni el amor son a base de gratificación instantánea. Es constancia, perseverancia. Ahora funciona, ahora no funciona, ahora te pido perdón, ahora espero, ahora te doy tu tiempo, ahora me voy a mi cuarto, ahora vuelvo, ahora te doy un abrazo, pasan un par de días, volvemos a la normalidad. Y eso no es gratificación instantánea. Entonces, si vas a base de gratificación instantánea, no puedes tener una pareja a largo plazo, no puedes tener un trabajo a largo plazo, porque vas a sentirte frustrado todo el día. Y tienes que aprender a decir, ahora no me pido sushi, esta noche ceno la ensalada que queda en mi cocina, ahora no me compro esto y espero, ahora no me meto en Instagram, me apetecería ahora ver, no me meto, espero un par de horas y y pospongo la recompensa, pospongo la dopamina, y eso fortalece la corteza prefrontal y hace que yo sea más inteligente, que tome mejores decisiones, porque una persona que tiene fortalecida su corteza prefrontal es una persona que gestiona muchísimo mejor su vida. Entonces, aunque todo nos dirige hacia ese mundo, los que consigamos decir, bueno, vale, lo conozco, sé lo que es, de vez en cuando lo utilizo. Trabajar en función de retos y de objetivos. Y posponiendo la recompensa. ¿Y la primera impresión cuenta? Bueno, yo creo que todos sabemos que la primera impresión cuenta. Creo que cuenta mucho más en el hombre hacia la mujer que la mujer hacia el hombre. Es decir, la mujer ve y automáticamente siente. Tenemos patrones definidos en nuestra mente sobre lo que nos gusta, lo que nos atrae, lo que nos genera esa armonía, lo que conocemos. Entonces hay tipos de belleza, hay cánones de vestir que automáticamente nos generan un cierto rechazo, o otros que automáticamente lo sentimos parte de nosotros, ¿no? Decimos, esto es de los míos, de lo que me gusta, de lo que me atrae. Pero yo lo que recomiendo siempre es que esa primera impresión no te determine, que vayas adelante. ¿Cuánta gente nos ha sorprendido en una primera impresión negativa y de repente has vuelto a coincidir con esa persona, la has tratado más y te ofrece una serie de características que dices, vale la pena conocerla, aunque de primeras te parezca muy serio, te parezca una persona poco atractiva, te parezca una persona muy, muy distante, pero cuando lo vas conociendo, eso y el cariño... Sí, y a medida que quieres más a alguien lo ves más guapo, ¿eh? No nos olvidemos de esto, que conozco a mucha gente que dice, pues yo es que creo que desde hace unos años está muchísimo más guapo. No, es que le quieres más, está igual, o incluso ha envejecido, pero como le quieres más, le ves más guapo. ¿La belleza es salud? Bueno, es que yo creo que cuando uno está enfermo, una de las primeras cosas que se nota es que uno se siente más feo. Y cuando uno ha tenido un cáncer, por ejemplo, pienso, ¿no?, en cáncer de mama, y que una persona que está sana está más guapa porque todo su organismo irradia eso. Una persona que está enferma, que está triste, que está frustrada, que tiene ansiedad, se siente más apagada, se siente más fea. Entonces, muchas veces es desde dentro hacia afuera y otras veces desde fuera hacia adentro, puedes encontrar esa armonía. Para mí es un honor escucharte, estaría horas, ya lo sabes, ya lo sabes. Ha sido una alegría enorme y gracias por la labor tan maravillosa que haces con esto.